Continúa un segundito más con los ojos cerrados. Te damos gracias, Señor, porque esta alabanza, Señor, esta adoración que presentamos delante de ti ha de confirmar lo que tú me has hablado, Señor, en estos días, donde tú me has hablado de tus formas, Señor. Tu palabra dice que tus pensamientos no son nuestros pensamientos y que nuestros caminos no son nuestros caminos, Señor, y que son mucho más altos que nuestros pensamientos. Aún mucho más alto que el cielo son tus pensamientos, Señor. Y como seres humanos, Señor, a veces no entendemos tu obrar, Señor, pero sabemos que tú estás obrando, Señor. Sabemos que allí, en el secreto, en el silencio, Señor, aún tú estás obrando. Que es necesario, Señor, aguantar tu silencio, Señor. Que son necesarios, tú vienes hablando hace tiempo, Señor, de los procesos. Hay tiempos específicos, Señor, donde tu Espíritu Santo nos lleva por un río y hay tiempos donde nos lleva por otro, Señor. Pero qué importante que es saber escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Jesús. Aún a través de la alabanza, de la adoración, Señor, tú puedes hablarnos. Y tú puedes decir que aunque no te podamos ver, tú estás obrando, Jesús. Aunque no entendamos los propósitos, Señor. Aunque no entendamos, Señor, el trato tuyo. Lo que tú nos pides o lo que tú hablas o lo que tú haces. Aún allí está tu mano poderosa. Tú le dijiste a tu pueblo, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin de lo que esperan. Cuando tú dices pensamientos de paz y no de mal, muchas veces tienes que decirnos no a lo que te pedimos nosotros, Jesús. Muchas veces no nos das algo porque sabes que nos va a dañar, Jesús, o porque tienes algo mejor. Solo tú lo sabes, Dios. Y en el proceso y en el caminar podemos seguir viendo tu mano, Señor. Y muchas cosas que no entendemos, algún día las vamos a entender y otras estaremos delante de tu presencia, Jesús, y allí entenderemos todo lo que tengas que decirnos. De todos modos, como dice la alabanza de este siervo tuyo, Samuel Hernández, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Y es tan real esta palabra, Jesús. A veces no entendemos y nos vamos a ir de esta vida sin entender cosas, Jesús. Pero tenés pensamientos de paz, Señor. Y todo lo que tú permitas será para llevarnos en victoria, Jesús. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos un fuerte aplauso. Dios les bendiga, hermanos. Se pueden ubicar en su asiento. Estos tiempos, Dios está hablando mucho del proceso. Son tiempos, no sé si hay tiempos donde Dios nos habla de una manera más dura, donde nos exhorta. Y hay tiempos donde Dios nos trata de una forma y de otra, pero siempre el Espíritu Santo ha de ser el que guíe nuestras vidas. Y cuando estaba aquí arriba, bueno, el pastor habló de Jacob y Esaú, y el Señor a veces nos va hablando y nos va confirmando. Y esta canción, que también hermosa alabanza, quizá aunque no pueda ver, está sobrando. Y el Señor me llevaba a leer varios pasajes en la Biblia donde hombres de Dios recibieron promesas, recibieron palabras. Otros no, otros fueron bendecidos, pero en un momento determinado el Señor metió mano y generó algo que no era muy agradable. Por ejemplo, la vida de Abraham. El pastor es un amante apasionado de la vida de este hombre. Siempre nosotros tenemos un personaje favorito en la Biblia, creo que nos pasa a todos. Mi hermano, el pastor Pablo, le gusta mucho el rey David.
Al pastor le gusta mucho el personaje de Abraham, que fue el padre de la fe. Aunque cometió, como dice el pastor, muchos errores, un hombre de Dios al fin. Un hombre al cual Dios le llamó su amigo y el cual se habló en el Antiguo, se habló en el Nuevo Testamento, se dio testimonio de él y se habló muy bien de él. Más allá de sus errores, si usted puede notar, a Abraham se le resaltó lo bueno en el Nuevo Testamento. En ningún momento dice, porque a pesar de que cometió este error, él dice que él se fortaleció dando gloria a Dios, que él nunca dudó y nunca fue incrédulo. Sin embargo, si usted mira la historia, cuando él tuvo ese momento donde le dio a un hijo a su sierva, a la sierva de su esposa, él ya seguramente en ese momento habrá dicho, bueno, quizá esta es la forma y el método en que Dios me va a dar una descendencia, y no era así. Y él después lo supo entender, porque en un momento también él le habla a Dios y le dice, mira que no me has dado hijo, ¿quién va a ser el que me va a heredar? Tengo este siervo mío, Eliezer el Damaseno, ¿qué va a ser él el que va a heredar? Y el Señor le dijo, no, es un hijo que vas a tener con Sara. No era el método que él tenía, no era la forma y no era la posibilidad, humanamente hablando, de que él llegara a eso. Pero Dios, en su misericordia y en su amor y en sus planes, Dios le promete, a Abraham le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, te voy a dar una descendencia que va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y él tenía 75 años y su mujer tenía 65. Y la promesa se fue dilatando, se fue dilatando. El Señor le dice, esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia, pero él nunca le dijo, te la voy a dar a ti, sino a tu descendencia. Van a ser benditos todos los pueblos de la tierra. Nosotros hemos recibido esa promesa en tu simiente. Y hablaba de Jesucristo, ya no era Isaac. Pasan 5, 10, 15, 20, 25 años y Dios finalmente le da a Isaac, a su hijo. Cuando ya tenía él 100 años y Sara tenía 90, Dios finalmente cumple su promesa y le da ese hijo que él tanto deseaba. Pero acá viene lo que Dios me habló. Había un libro que está muy, muy lindo, que yo lo empecé a leer, no lo pude terminar de leer, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Obviamente se entiende que a nuestros ojos humanos no tiene sentido. Siempre lo que Dios hace va a tener sentido. O cuando lo que Dios hace o pide. Ustedes imagínense todo lo que yo le conté, 25 años de espera, desarraigo, dejar a sus hermanos, su sobrino. Bueno, él se llevó a Lot, pero en un momento le entendió, se llevó a su padre también. Su padre falleció en el camino, su sobrino se separó y finalmente cuando él ya estaba solo, como Dios le había dicho, le dijo, bueno, a ver si mira al norte, al sur, al este, al oeste, que esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia. Y llegó el hijo. Y todos podríamos decir, qué bueno que es Dios, 25 años de proceso y finalmente Dios le dio el hijo. Qué aguante, Abraham, pero faltaba una vueltita más, faltaba una vuelta más en el proceso de Dios, en el trato de Dios. Dios le dijo, mi amigo, padre de la fe, dio testimonio, ¿cómo voy a ocultarle a Abraham? Todo esto era en el caminar con Dios, era antes de que él tuviera el hijo. Entonces uno humanamente, yo digo, si yo con mi humanidad miro hasta el capítulo 21, digo, aprobado, ya está. Abraham ya tiene que darle el diploma al Señor, de acá está el diploma. Y el Señor le dice, te falta, rendiste todos los parciales, te falta un final. Y ahí donde Dios lo prueba, lo lleva al límite a Abraham. Vayan viendo en Génesis capítulo 22. Recuerde que lo que Dios me habló, si bien por ahí Dios me puede llevar para otro lado, a veces me lleva, yo voy a dejar que el Espíritu Santo hable, y si Él me quiere desviar y esquivar algún texto, lo voy a hacer. Pero bueno, capítulo 22, versículo 1. Vamos a ir abriendo, preparándonos. Génesis capítulo 22, lo repito de nuevo porque la vez pasada estuve medio acelerado para pasar los textos y por ahí hay alguno que se le pasa. Es parte de mi trabajo, mi proceso, en el cual Dios también está trabajando. Mi carácter.
Mi carácter chispita. Igual ya Dios me sigue sumergiendo. Lo sigue haciendo, no estoy aprobado, por eso digo, nosotros vimos una película con los jóvenes que se llamaba La Forja, y en la película habla del proceso de un jovencito, de su adolescencia e inmadurez y irresponsabilidad a ser una persona adulta, responsable y reconciliarse con su madre y conocer al Señor. Pero si alguien notó algo en la película, los que la vieron, los que no, bueno, pueden verla, La Forja, al final de la película hay un proceso que habla al hombre al que uno veía en la película como el más manso de todo y el que formaba todo, el que estaba más estable mentalmente, espiritualmente, con una edad avanzada, con una esposa avanzada. Había perdido un hijo en un accidente, un hombre en estado de ebriedad había atropellado a su hijo, lo había matado, y él al año lo perdonó y lo discipuló. Y uno podría decir, por eso digo, ya está, este hombre pasó por todas, tenía una empresa, etcétera, etcétera. Y sin embargo Dios al último, la película lo que habla es del proceso para él también, porque hasta el día que estemos con el Señor tenemos que rendir examen. Y a la palabra de Dios dice, al que más tiene, más se le demanda. Quizá de los exámenes más fuertes vienen con aquellos que tienen la fe más desarrollada, que llevan más años en la fe, porque el pastor justamente hablaba de que Dios nos va a poner una carga más pesada a la que podemos llevar en nuestros lomos. Y quizá una persona que esté en esa edad ya tiene otra capacidad de aguante, entonces Dios sabe que va a aguantar. Y algo más siempre Dios quiere enseñar, quiere meter una vueltita más. Génesis 22, no sé si lo tienen todo. Yo quiero que cuando vayamos leyendo nos vayamos metiendo en la historia, que no sea solamente una lectura. Por eso le hice la previa para que entiendan. 25 años de espera, desierto, pelea con su sobrino, muerte de su padre, injustamente el sobrino elige las mejores tierras. Todo lo que podría haberle pasado a un hombre le pasó en el proceso. Llegó la promesa, ya está. El Señor tenía una vueltita más que darle a Abraham. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ustedes podrán notar que está bien claro acá. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y acá vamos a hacer un freno y un paréntesis. Usted va a notar que él toma esta decisión y él ni por la casualidad se le ocurrió hablar con Sara. Se imagina, Sara, mira, Dios me dijo que tenemos que ir a sacrificar a Isaac. Yo creo que Sara le hubiera pensado que el viejito había caducado y que estaba mal de la cabeza y lo hubiera sacrificado a él, sí. Le hubiera mandado, bueno, vení que cosa, le mandaba cuchillo, porque lo peor que puede hacer una madre es tocarle a un hijo. Entonces, por eso le decía que Dios sabía que Abraham iba a responder así. No era para cualquiera, no era para cualquier persona esta prueba. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, lo preparó, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, y acá viene una actitud de fe de Abraham, presten atención porque después vamos a leer en el libro de Hebreos para que entiendan. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos hasta vosotros. Una actitud de fe. Después Hebreo lo explica por qué él dijo esto. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Otra actitud de fe. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Fíjese la palabra de Dios, ya estaba determinado al 100%. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, confirmaciones hay aquí, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Si ustedes pueden notar, lo que yo le decía, uno leyéndolo de corrido parece que es algo tan sencillo lo que se le pidió a Abraham. Le dijo Dios, lo que te costó 25 años y lo que más preciado tenés, tu hijo, al cual vos les vas a dar la heredad, porque él dice que él tuvo más hijos después, no solamente con Sara, sino con una mujer llamada Setura. De ahí salieron también los madianitas de Abraham, que después fueron enemigos del pueblo de Dios. Él dice que a todos les dio don y los desparramó, pero la herencia principal se la dio Isaac. Inclusive a su hijo Ismael, que era hijo de la sierva egipcia, también él lo despide, le da heredad y lo despide, pero el de la promesa era Isaac, el de la descendencia que Dios le había hablado era Isaac, y el que en cuanto iba a venir Jesucristo era Isaac. Entonces él lo entendió y él agarró y obedeció. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11, la galería de la fe. Que aquí vamos a ver una declaración del Señor, no solamente de lo que pensó Abraham, sino lo que para Dios fue lo que hizo Abraham. Si ustedes notarán, él dice, ya está, no hagas daño al niño, no lo toques, a tu hijo, ya entendí que vos no me negaste tu único hijo. Pero para Dios, Isaac ya había sido ofrecido, porque Dios mira las actitudes del corazón. ¿Se acuerda ese pasaje que dice que un padre le dice a sus hijos, vayan a trabajar al campo, y uno le dice, sí, papá, voy a ir, y el otro dice, no voy a ir? Y dice, el que dijo que sí no fue, y el que dijo que no iba a ir terminó yendo. Dice, ¿a quién quieren que el padre alabó? ¿O quién cree que fue el que obedeció? El que había dicho que no, pero después fue. Porque no es solo palabra, es actitud. Actitud delante de Dios. Entonces, para Dios, Isaac fue ofrecido en sacrificio. Si bien el que sustituyó a Isaac fue allí el carnero, y más adelante fue símbolo de lo que fue Jesucristo, que tenía la corona de espinas y sangraba en su cabeza en ese mismo monte. Dice, Hebreos capítulo 11, si lo tienen me dicen amén. Versículo 17. Es la segunda vez que en la galería de la fe Dios habla de Abraham. Por eso le decía qué importante que fue Abraham para Dios, que en el Nuevo Testamento él menciona y resalta lo bueno. En ningún momento él mencionó su incredulidad. Dice, nunca dudó en incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Nunca dice, no, porque Abraham cometió un error. El Señor resalta, en el Antiguo Testamento están los errores, pero él miró en Abraham una persona que tuvo un corazón parecido a lo que fue David, corazón conforme al corazón de Dios. Dice, por la fe, versículo 17, el capítulo 11, Abraham, cuando fue probado, otra vez la palabra probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y fíjese lo que Abraham pensó, por eso lo que él le dice a su siervo, voy a ir a adorar con el muchacho y volvemos. Y aquí está, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado
también le volvió a recibir. Por eso le decía, Dios mira actitud. Para Dios, Isaac fue ofrecido en ese lugar. Para él no necesitó que él lo sacrificara. Él necesitaba ver lo que había en el corazón. Y Abraham, aún sin entender, y yo me imagino, cuando Dios le habla, pues dice que se levantó bien temprano. Yo me imagino que no durmió. Por eso vamos a ir metiéndonos un poco en lo que yo creo que si alguno Dios le dice tenés que sacrificar al hijo, ¿alguno podría dormir de aquí? Yo creo que él estaba atormentado y no puedo hablar con Sara. ¿A quién le dio? No puedo decírselo a nadie. Es Dios y yo. Es el proceso que yo tengo solamente con Dios. No puedo hablarlo con nadie más. Y él se levanta temprano y aún el hijo le pregunta. No lo podía decir. Él estaba decidido a hacer lo que Dios le había mandado hacer, pero en su cabeza me imagino que era algo que le giraba. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me lo pedís? No lo relata, pero me imagino en su mente, porque él no habla de que él le reprochó a Dios. En ningún momento dice que él oró y le dijo, Dios, ¿pero por qué? Pero en su cabeza yo me imagino pensando, Dios me prometió un hijo, me lo pidió ahora en sacrificio, esperé 25 años, ¿será que lo voy a matar y después él va a resucitar? Y aún le digo más, si usted piensa que él lo tenía que matar y va a resucitar, ¿se piensa que era algo agradable para Abraham? Ponerle el cuchillo, el degollar a su hijo y después Dios hacía un milagro y lo resucitaba. ¿Ustedes se creen que eso es agradable para una persona? Por eso le digo, no es solo decir, no, pero como decía el pastor Pablo, no, pero Jesús murió y resucitó al tercer día. Pero todas las que pasó Jesús, si uno las empieza a enumerar, inclusive científicamente, le puedo asegurar que la Biblia es muy benevolente en cuanto a lo que Dios sufrió. Lo dicen en sentido figurado, en código, en clave, pero cuando uno empieza a investigar científicamente los sufrimientos de Jesucristo, yo creo que ninguno, ni por más que resucita el tercer día y se te dé todo el mundo entero, lo va a aceptar. Entonces Abraham, y aquí es donde entra lo que Dios me habló, Abraham tuvo que enfrentar el proceso de Dios, y cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido y no nos gusta y no lo entendemos y es muy fuerte y tenemos que hacerlo y no nos queda otra que hacerlo. Dios te dice algo, te habla, te pasa por un proceso, a veces un tiempo, a veces un segundo, a veces son minutos, a veces son días, pero a veces son años. Años donde Dios empieza a trabajar con uno y empieza a doler y empieza a romper y empieza a trabajar. Por eso le decía, hay ejemplos en la Biblia de todo, ejemplos de años, 25 años acá. El pastor habló mucho de Jacob y Esaú. ¿Usted se cree que a Jacob, le fue gratis la primogenitura? ¿Usted nunca se preguntó por qué si Abraham, Isaac, Jacob fueron hombres que te recibieron, los tres fueron personas que Dios le hablaba personalmente cuando tenían que tomar una decisión? ¿Usted nunca se preguntó por qué Dios permitió que Isaac, una persona no vidente, anciana, fuera engañado? Porque muchos dicen, no, pero fue los métodos del hombre. ¿Pero por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Isaac lo bendice? Después se arrepiente, viene su hijo, llora, le pide aunque sea dame el premio consuelo. Le dice, no tenía aunque sea una bendición, dice que lloró amargamente. Dios le da una profecía a su padre Isaac y le dice, vos vas a ser también una nación grande, le da una promesa y le dice, cuando te fortalezca vas a poder liberarte de lo que él habló con Israel, y hoy lo pueden ver. El mundo entero, el pueblo árabe, la comunidad árabe, toda la descendencia de Isaac, de Esaú, de Ismael, hoy no están bajo el dominio de Israel. Hoy están fortalecidos y esa palabra se cumplió, están independientes. Y él recibe la promesa, él recibe la palabra, aunque fue por un engaño, pero si usted nota más adelante, Dios le vuelve a dar una palabra profética a Isaac y lo despide a su hijo y le dice, Dios te multiplique, te fructifique. Vuelve Dios a hablar y yo creo que en ese momento Isaac entendió que si bien fue por engaño, era la voluntad de Dios, porque a él en ese momento se debe haber acordado cuando dijo, el mayor va a servir al menor. Y él recibe una palabra de Dios y la vuelve a volcar en su hijo y lo despide, donde comienza el proceso que leyó el pastor, un proceso de 20 años. 20 largos, tristes
y amargos años en la vida de Jacob, donde pasó las 1001, donde cosechó no al 1000 por 1 todo lo que le hizo, el engaño que le hizo a su padre, porque su suegro le hizo pagar una tras una todas las que él había hecho. Sin embargo, por eso le decía, Dios le dijo, yo te voy a hacer esto, aquello, lo otro, esto, aquello, esto, pero vas a tener que aguantar 20 años, un proceso durísimo, vas a tener que aguantar engaños, uno tras otro y tras otro, con parecido a lo que le pasó a José. Su suegro lo engañó con la mujer, lo engañó con el trabajo, lo engañaba con el ganado. Cuando dice me cambiaste, el pastor leyó que dice me cambiaste como 10 veces el salario, quiere decir que había un método para reproducción, porque lo último, trabaja por una mujer, lo engañan, trabaja por la mujer que él quería 14 años, pero después él se queda 6 años más y le dice yo quiero trabajar para mí, no tengo nada, no tengo ni siquiera una oveja. Y dice, ¿qué querés? Y le dice, bueno, yo quiero trabajar por mí mismo. Y hacen un pacto ahí en cuanto a los animales. Isaac actúa de una manera muy astuta, pero su suegro siempre lo engañaba. Pero dice que Dios lo prosperaba, lo multiplicaba, a tal punto que en un momento él se fue de la casa de su suegro, y hay una historia muy linda ahí en Génesis que no la voy a leer ahora porque es muy larga, pero él se fue después de 20 años con el comienzo de la promesa que Dios le había dicho que iba a ser una nación grande, le dio 12 hijos varones. En ese momento cuando él se va, él tenía 11 y una mujer. Lo dice que se fue súper abundantemente bendecido, se reconcilió con su hermano y comienza otro trato más de Dios con la vida de José, y unos conocerán la historia de José. Otra vez tuvo que sufrir el engaño de parte de sus hijos esta vez. Entonces, por eso le decía, no crea que fue fácil para Jacob todo lo que él pasó y lo que él adquirió, sino que tuvo que aguantar injusticia tras injusticia, y aún en su vejez la injusticia de lo que pasó con José. Por eso le decía, el trato de Dios con nosotros es hasta el último, y aunque a veces no entendamos algunas cosas que Dios nos va a permitir y no nos va a dejar salir de esa, es para nuestro bien. Vamos a ir abriendo la Biblia en el libro de Job, que el otro día lo mencioné y no lo leí, Job capítulo 1. Donde también vamos a ver un caso diferente de una persona bendecida, temerosa de Dios, pero parecido a lo que le decía recién, donde uno humanamente, si observa, puede decir, ya está. Porque inclusive el que da testimonio es Dios mismo de él. Job capítulo 1. Si yo analizo esta historia humanamente hablando, hasta que el diablo se presenta delante de Dios, yo tengo que decir que Job era una persona aprobada, un padre de familia con 10 hijos. Y si yo tengo que leer hasta el versículo 5, a mí humanamente, Job ya tendría que haber, ya estaba ya. Yo no conozco, no se habla de la vida hacia atrás, se menciona hacia adelante. El pastor Pablo hablaba de que Dios, después de los procesos, nos tiene muchos años más para que disfrutemos. No es que Dios nos procese y no nos permite disfrutar. Disfrutamos, tenemos otras pruebas, seguimos disfrutando, pero el proceso es inevitable. Y me llamó la atención también cuando yo pensaba y meditaba en Abraham, decir, yo leía humanamente lo de Abraham, digo, no le encuentro sentido a un hombre de la fe, de tanto proceso, ¿para qué pedirle el hijo? Yo decía, eso es un caso donde, parecido, como le decía recién, al libro ese que se los recomiendo, está muy bueno, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y yo creo que si usted se pone a analizar su vida, yo creo que usted analice su vida y piensa alguna cosa que le pasó y que no pudo revertirla o la revirtió, pero que no tiene sentido y que le dolió mucho. Y que uno le dice a Dios, yo lo hubiera hecho de esta manera o de esta. Yo quiero que usted medite un rato y piense, porque creo que todo, yo siempre le decía a los jóvenes, cuando uno cuenta un testimonio, el espíritu del testimonio nunca es, yo sufrí más que todos.
Yo siempre digo esto, siempre se lo recontra claro y lo voy a aclarar a todas las veces que uno da un testimonio. Si no es para bendecir a mi hermano, porque después mi hermano me va a contar una historia y me va a bendecir a mí. Porque lo que él carga, mi hermano, es más pesado que cualquiera porque lo tiene que cargar él. Nunca uno dice, no, yo me pasó esto y empiezo a pegarme latigazo, yo soy el más sufrido. No, creo que todos en algún momento en la vida Dios permitió y está permitiendo y va a permitir algo que nos marque a fuego y que uno diga, ¿por qué Dios? Y tal opción, o nos apartamos, como le decía en la prédica anterior, del otro miércoles, o crecemos y hacemos algo. Antes de leer de Job, me siento en el espíritu de contarles un pedacito, mi testimonio, pequeño, de mi padre, que hoy no está aquí, está con problemas de salud en sus piernas. Él ya en su vista ya directamente no ve nada. Es un hombre que sirve a Dios, ama a Dios y que él me inculcó el camino del Señor, y un hombre con una fe inquebrantable, un hombre de hierro que tuvo que hacer de padre, de madre, de tío, de abuelo, de hermano mayor, de tutor, de pastor, todo. Y hoy está con problemas de salud, y donde yo sigo orando y sigo clamando al Señor por sus piernas, lo toco, proclamo palabra y Dios no contesta. Pero Dios sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Corría el año 91, mi padre nunca apartado del Señor. Mi madre se enferma de leucemia, una enfermedad incurable, cáncer a la sangre. Entonces mi padre la llevaron a una clínica. Mi madre entra en una depresión muy fuerte y no puede levantarse más, y ella le pide al Señor que se quiere ir. Esa es la última imagen que tengo de mi madre a mis ojos, de una criatura no tenía 8 años, es mi madre postrada en una cama pidiéndole al Señor que se quería ir. Esa es la última imagen que yo tengo de mi mamá, porque después no pude ir ni al velorio y fui al entierro, pero ya habían cerrado el cajón. De esa forma me despedí de mi madre. Parado en una puerta verde de una casilla, que nosotros tenemos la casa y la casilla, las dos casas, mi madre llorando y diciendo, Señor, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir y me quiero ir. Mi madre la internan, al tiempo me avisan que falleció, a mí me llevaron a la casa de unos pastores, yo no entendía nada, tenía casi 8 años, y lo primero que vino con mi hermano Eliseo nos queríamos repartir las cosas, estábamos como anestesiados. Yo creo que no sé si el Señor, el Espíritu Santo, lo permitió. Mi madre falleció, un día sábado es el entierro, había reunión, habían venido algunos familiares, no todos, y mi padre termina el entierro todo, yo me acuerdo dónde fueron, yo nunca más pude ir a ver a mi madre tampoco al cementerio, y se va a la iglesia, y le dijeron los que estaban ahí, pero ¿por qué, Ubaldo? ¿Estás seguro lo que va a decir? Sí, ella no nos va a volver a mí, dijo lo que dijo el rey David. Ahora yo voy a ella. No tengo más nada que hacer. Y me acordaba de Job. En ningún momento él se quejó ni le atribuyó a Dios. Entonces eso fue un sellito de mi padre, una marquita, que yo con 8 años observaba, que en ese momento no prestaba atención. Cuando fui grande me acordé de todas esas marcas. Y después empezó un proceso donde uno dice, bueno, falleció la mamá, todo bien. Veníamos de una hiperinflación, veníamos de habernos ido de una casa en Córdoba, haber ido a volver a Buenos Aires, pasamos las 1001, a comer radicheta amarga, nos daban pan duro para el pato, me acuerdo. Hoy nos sobreabunda el pan. Y pasó eso y mi padre seguía firme, no aflojaba, no aflojaba. Una hambruna pasábamos en esos tiempos. Una necesidad, había hermanos que se acercaban, estaban los pastores, en ese tiempo tenían el negocio, nada más que ellos ya se habían ido, entonces ya no estaban más. En el año 92 ellos ya estaban en Mercedes, ellos también cuando estábamos ahí con mi mamá nos ayudaban, también vivían a la vuelta de mi casa. Y el Señor trabajaba, mi padre trabajaba, y nosotros íbamos caminando a la iglesia, y nos agarraba el frío, nos agarraba la lluvia. Y venía, me acuerdo que íbamos caminando y yo decía, papi, hoy nos vamos a quedar, está frío, llovió. No, vamos, hijo. Íbamos caminando por una avenida principal, porque era todo a pie. Pasó un colectivo, nos embarró a todos
y a la iglesia llegamos todos embarrados. Mi padre jamás atribuyó, por eso antes de leer lo de Job, recordaba eso de mi padre, despropósito alguno con el Señor. Él siempre proclamaba: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pasamos las 10.001, creo que el pastor Pablo algunas cosas contó, otras quedarán allí, no se puede contar todo tampoco por cuestión de tiempo, pero ¿qué es lo que quiero marcar yo? La fe de mi papá, lo que él me marcó, no renegó, él oraba. Cuando nosotros nos apartamos, yo creo que Dios premió su fe porque él vio que nunca, jamás yo sentí que diga: Dios, ¿por qué o para qué? Él siempre nos enseñó a amar a Dios a pesar de todo lo que pasamos. Después sí nos mudamos a Córdoba, llegamos a la casa que eran de ellos, habían comprado hace años y por cuestiones de decisiones habían ido para Buenos Aires, ya sin mi madre. Mi hermano, el pastor Pablo, se había quedado en Buenos Aires, ya era un pueblo, era más tranquilo, pero también pasando mucha necesidad, pero ya teníamos parientes cerca. Y mi papá seguía congregándose, y él siempre buscando de Dios y siempre hablándome con el ejemplo, con la palabra, siempre leyéndome la Biblia, nombrándome textos bíblicos, explicándome. Jamás se le escuché quejarse por la vista, porque yo lo tenía que llevar a todos lados del hombro. Desde que tengo uso de razón llevo a mi padre en mi hombro, con mis hermanos, con Eliseo, con el pastor Pablo. Bueno, hoy está conmigo, pero estamos todos juntos. Y yo decía, él hizo algo parecido a lo que hizo Job, salvando las distancias y lo que perdió Job y lo que perdió mi padre, donde perdimos un montón de cosas. Hoy en Buenos Aires quedaron casi todos los muebles que mi papá y mi mamá con su sacrificio y esfuerzo pudieron comprar. Cuando fueron allá se encontraron con que la casa era más chica. Llevaron los muebles en depósito. Yo en el año 2005 viajé a buscarlo, a ver si estaban los muebles, todavía estaban. Hoy ya ni me animo a ir a preguntar. Imagínense, del año 80 y pico que habían ido para Buenos Aires, yo ya los doy, ya están perdidos. El Señor da cosas nuevas. Pero ¿qué es lo que quería recalcar antes de leer lo de Job? La fe de mi papá y lo que él me marcó, y cómo en el tiempo de Dios, en la oración, porque Eliseo y yo tuvimos mucho tiempo apartados, Dios me pegó un cachetazo, a mí me entró el Evangelio llorando. No me entró por las buenas, me entró por las malas, de la oreja. Yo siempre cuento que a los jóvenes le conté con una depresión del año 2002, de enero a diciembre, estuve deprimido, orando, pidiendo al Señor, clamando, no entendiendo. Dios había vuelto a los caminos, estaba en la iglesia, me había enderezado, a mis amigos lo había dejado a todos de lado, no lo podían entender. Decía: Marco, ¿qué te pasa? Si vos sos una persona así, ¿por qué estás en la iglesia? Y yo oraba, estaba encerrado en mi casa, era las 7 de la tarde y lo único que quería hacer era orar, leer la Biblia y dormir. Era lo único que me mantenía vivo. Y ese año el Señor me trató, me escurrió, me estiró, y mi padre oraba. Yo le decía: papá, ¿por qué no se me va esta amargura? ¿Por qué no se me va esta tristeza? ¿Por qué, padre? ¿Por qué esto? Y él me decía: es el trato de Dios, hijo. Mucho tiempo estuviste apartado. Dios solo sabe por qué son las cosas. Y el Señor me seguía trabajando. Y después en el año 2003 vinimos para aquí, y el Señor aquí en este lugar, en esta casa, el Señor quitó mi depresión. Yo vine deprimido de Canals, donde muchas veces pensé en quitarme la vida, pensé que era la solución y recordaba las palabras que me habían sido inculcadas de chico. Yo pensaba: bueno, si hago esto y pongo en el caño de la camioneta y me suicido, le pido perdón a Dios antes de irme, porque era lo único que no encontraba consuelo en mi vida. Y oraba y clamaba. Y en el año 2003, cuando vine acá, el Señor me libró de la depresión y trabajó en mi felicidad. Volví a sonreír, volví a sentir que podía reírme. Estaba sumido en la depresión con 55, 56 kilos, hecho una calavera, un palo vestido, donde creo que Dios me sacó a tiempo de Córdoba, porque si seguía 6, 7 meses más no aguantaba más. Y el Señor en un acto de amor nos trajo a todos para aquí.
Y él empezó y sigue trabajando. Yo le decía a los jóvenes, el Señor hubo cosas que sacó de mí que tardó 20 años, 21 años. Hoy sigo luchando con mi carácter y sigo llorando y sigo igual que ustedes, hermanos. Sigo sin entender cosas porque hay cosas que a mí me cuestan muchísimo. Y sigo llorando y sigo clamando al Señor. Sigo orando por la salud de mi padre. Solo Dios tiene la última palabra y sabe cuántos años más Dios quiere que esté conmigo y cómo. Yo creo que Dios a veces nos va preparando el corazón. Donde yo las últimas veces que tuvo él las recaídas, en el cumpleaños de mi nene, Eliseo es testigo que él tuvo una caída en el baño y él me dijo, si tengo que estar así me quiero ir. Y yo lo abracé del cuello y recordé a mi madre. Se me vino la imagen de mi madre nuevamente, lo agarré del cuello y le dije, no, papi, no, le digo, no digas eso, porque me vino la imagen de mi mamá, le digo, no, papá, le digo, no digas eso, no digas, el Señor te va a curar, Señor. Pero a mí me cuesta mucho no verlo aquí. Ese es el trato, uno de los tantos tratos que tiene Dios conmigo, porque Él quiere estar, quiere y me dice, mandale saludos a los hermanos, decirle que los amo mucho, que quiero estar. Y como le digo, Él es, el día que no esté mal, se me va una parte enorme de mi vida. Hizo de todo mi papá. Hizo de padre, de tío, de abuelo, de primo, de hermano mayor, de pastor. Fue mi contención. Yo lloraba como un niño deprimido en mi pieza y él entraba y oraba conmigo. Él se levantaba a las madrugadas a orar conmigo también. Y cuando vine acá también siempre orando por mí. Cuando yo no entendía algo, lloraba, le hablaba a mi papá y mi papá siempre infundiéndome fe. Y ese es el hombre que me marcó a mí, ese es el testimonio mío, mi padre. Dios quiera que esté muchos años más, pero solo Dios sabe hasta cuándo Él permite las cosas. Y vamos a leer el libro de Job, capítulo 1. Denle un fuerte aplauso al Señor. Versículo 1 hasta el 5, creo que presta atención las cosas buenas que tenía Job, lo que Dios dice, no ni siquiera habla una persona. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esa es la oración intercesora de un padre. Por eso le decía que antes de esto vino, el Señor me mostró a mi padre y la oración intercesora de él y cómo esa oración nos libró de tantas cosas. Cuando estábamos apartados con mi hermano, solo Eliseo sabe los lugares donde estuvimos metidos. Yo estuve metido, me iba 3, 4 días, tenía 11, 12 años, era menor de edad, me iba a dedo, agarraba un pueblo, desaparecía. Aparecía en medio de un campo, una vez casi nos metimos en un campo, casi nos agarran los animales, casi nos volaron la cabeza un escopetazo. Mi papá oraba, yo cuando le contaba después de grande agradeciéndole, él decía, no, hijo, se agarraba la cabeza, decía, mirá de lo que lo ha librado Dios. En medio de puñaladas, en medio de piña, de gresca, cascotazo. Nosotros estábamos expectando, mirando, y yo no sabía que lo que me estaba cubriendo era la oración de mi padre. Por eso acá habla de un hombre que intercedía, que no solamente se preocupaba por lo de él, sino que intercedía por sus hijos. Más allá de lo que Dios permitió, pero él intercedía. Por eso le decía, cada uno tiene un proceso y un trato diferente. Solo Dios sabe en qué nos va a tocar y hasta cuándo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, fíjese lo que dice Dios, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová,
dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese quién habla y quién está hablando. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema. Si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y aquí empieza la debacle. Por eso le decía, uno si lee hasta el versículo 5, o hasta el 7, y el 8, uno dice, Dios mismo está dando testimonio de un hombre, de una persona. ¿Qué más le puede pasar a una persona así? Y Satanás le dice a Dios, claro, él te sigue, te ama porque vos le diste todo. Dice, vamos a ver si le tocas sus bienes y no blasfema contra ti. Dice, y un día, versículo 13, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y uno dice, ya se terminó. No, había más, venía lo peor. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y acá viene lo más duro, comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Quiero hacer un paréntesis ahí, mientras iba leyendo el Señor por ahí me va picoteando. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que hay temporadas donde uno dice, ¿por qué me vienen todas juntas? No sé si le ha pasado. Así como a veces viene lo bueno, no sé si uno dice, bueno, ya el Señor permitió esto. No creo que venga, ¿qué más peor que esto puede pasar? Y el Señor viene una atrás, y siempre la que viene atrás viene peorcita, viene bastante más durita. Algún día le voy a contar, lo voy a dejar porque, como digo, no voy a quemar todos los testimonios. El año 2010 mío, madre mía, fue el año de mi casamiento. Lo terminé en bendición. Lo arranqué para abajo. Ese se los voy a dejar para la próxima. 2010 fue un año donde Dios nos trabajó como familia. La hermana Graciela, mi tía, sabe muy bien qué pasó en ese año. Y es testigo de cómo arrancamos ese año y tuvimos que ponerle lo mejor. Por eso le decía, cada uno tiene su historia y hay temporada. Esto que le pasó a Job le pasó una tras de otra. Dios no es que dijo, bueno, le voy a quitar las ovejas y al año que viene le quito los otros animales y al otro año y después seguimos. Y cuando ya se recupere de lo que perdió los animales, le voy a hacer que pierda los hijos, porque por lo menos va a estar bien económicamente. Lo fundió el Señor, permitió que se fundiera, y bueno, uno dice, bueno, lo económico, veo cuando dicen lo material se recupera, cuando uno tiene un accidente a veces pasa y no hay ninguno herido, ningún muerto, uno dice, bueno, no hay ninguna víctima fatal, esa es la palabra. Bueno, por lo menos lo material se recupera, duele, cuesta. ¿Cuántos hermanos de aquí han tenido accidentes, han dado vuelta en los autos y Dios los ha sacado? Y uno dice, lo material, pero se recupera. Bueno, en este caso, hasta ahí se recuperaba, pero vino después lo de los hijos, donde por más que después uno lee adelante, esos hijos ya no volvieron, vinieron otros, pero esos no volvieron.
Y acá viene la respuesta, de la actitud que tuvo Job, que yo digo, no sé si yo lo hubiera hecho, pero que es la correcta. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ni siquiera dijo, Dios, ¿por qué? Fue cuando el pastor cuenta el testimonio, cuando él la asaltaron, que el Señor le dijo, ¿por qué a mí? Le dijo. Y el Espíritu Santo le habló y dijo, no, ¿para qué? Porque no entendemos, no, yo digo, ninguno quiere pasar por una prueba y después lo que vino después, porque uno dice, bueno, él la asaltaron, perdió los materiales y ya está. Todo lo que el pastor contó de que le pasó después, lo que en su cabeza pasó, en su corazón, el miedo, el rencor, el temor, el vivir sobresaltado, no, uno no queda igual. Dios tiene que meter la mano y tiene que trabajar, porque si no uno psicológicamente no queda bien. Ahí Dios trabajó, Él perdonó, pero no es, Él dice, qué fácil, ve qué fácil que me pase a mí, vamos a ver si le pasa a uno de ustedes, a ver, la reacción, el momento, sentir el caño en la cabeza y sentir que no sabe si Dios lo va a permitir o no. No es que uno dude del Señor, y uno piensa dentro de eso, y si es la voluntad de Dios que me vaya, entonces ahí uno donde se plantea, no es que uno dude del Señor, es que uno dice, bueno, y si es la voluntad de Dios, bueno, solo Dios sabe. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Adoró, bendijo, reconoció, dijo, bueno, esto me lo dio el Señor, me lo quitó Él. Dios es bendecido. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si uno lee más adelante todo el libro, se lo recomiendo entero, léanlo hasta el 42, uno dice, ¿cómo dice que Dios que no se quejó? Que no? Job respetuosamente le planteó de un montón de cosas, pero dice, no estoy dentro de sí, o sea, no estoy bien de mi cabeza, no estoy enfocado, estoy desalineado, y Dios lo entendió. Dice, yo hago toda esta queja porque no estoy dentro de mis cabales, no estoy dentro de mi juicio, no puedo razonar. Entonces Dios lo entendió sin faltarle respeto. Y uno dice, bueno, ya está, le tocó lo más preciado, los hijos, ya está, ya se terminó el proceso. Bueno, ahora el Señor tiene que hacer algo nuevo. Y vuelve el Señor, por eso le decía, ve cuando pasa esas temporadas donde viene una y atrás viene otra, y la que viene de atrás peor y peor. Y uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? Dice el capítulo 2, versículo 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado? Mire de vuelta, Dios sabía lo que iba a responder, porque Él es omnisciente, Él sabía lo que iba a responder Satanás. Parecía que lo estaba provocando el Señor. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal? Y acá viene una cualidad nueva que se le suma a Job, que no la tenía antes, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Una persona íntegra. ¿Qué quiere decir? En todo tiempo, como cantamos a veces nosotros, en todo tiempo te alabaré. Se le suma una nueva cualidad a Job, íntegro. En los tiempos buenos, en los tiempos de abundancia, en los tiempos malos, en los tiempos de escasez, en los tiempos de desgracia y en los tiempos de lo que viene ahora de enfermedad. Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel, por todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y acá uno también entra el factor salud. ¿Cuántas veces decimos qué importante es la salud, no? ¿Qué pasa cuando Dios nos toca la salud? Cuando de repente estamos hechos un toro y el Señor agarra y mete mano en algún área donde nosotros no nos gusta. De repente estamos bien de salud y el Señor mete su mano y dice, acá voy a permitir, pues estamos en manos de Dios, somos la niña de su ojo. ¿Usted cree que Satanás puede hacer algo en nuestra vida sin el permiso de Dios? No. Si bien Él no se presenta ya delante de Dios, pero tiene que pedir permiso, pedirle permiso a Dios, aún donde esté, porque Dios es omnisciente, Él puede hablarle acá abajo, donde quiera, y Dios le sigue, ahora arriba no entras más, pero sigue pidiendo permiso. No puede hacer nada sin el permiso de Dios, y eso téngalo bien en cuenta. Lo que le está pasando es porque Dios lo permitió, por algo, propósito.
Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Qué hermoso, ¿no? Algo que le faltaba que le agarre una sarna, como un perro quedó. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Si usted se imagina, no sé quién de aquí le ha agarrado alguna vez urticaria. Yo tuve de chico. Mamma mía, cómo pica. Te da ganas de meterte adentro de, no sé, de una ralladora de pan y que te rayen. Es insoportable. Imagínese lo que es una sarna maligna. Rascándose, donde en esa rascada él se arrancaba pedazos de su piel. Donde él se arrancaba y tenía la que tenía. Había perdido todo, era una persona de ser una persona exitosa a ser una persona fundida, sin un peso. Perdió sus hijos y perdió su salud, perdió todo. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y perdió el respaldo de su esposa. Nada, quedó varado, solamente dependiendo de Dios. Es la única que sostén que le quedó. La única persona que quedó totalmente descubierto sin ningún tipo de respaldo al 100% fue Jesucristo. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque aún Job en esta situación estaba en manos de Dios. Pero cuando Jesús estuvo en la cruz, fue la única persona en la historia de la humanidad, en un proceso de Dios, donde Dios mismo lo abandonó y le dio la espalda. Porque la paga del pecado es muerte, es separación. Jesús, al cargar con los pecados, Dios es santo. Entonces, su hijo estaba en pecado, estaba cargando con toda la pudrición, no lo podía tocar, no lo podía recibir. Entonces le da la espalda. Por eso decía, la única persona, aún Job aquí, humanamente quedó en la lona, solamente dependiendo de lo que Dios hiciera. Entonces viene otra respuesta muy sabia y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No quiero irme mucho, extenderme mucho con esta palabra. Tenía otros textos más para leer, pero creo que, bueno, es suficiente. No sé bien cómo estamos con el tiempo, pero el Señor me hablaba de eso. Por eso decía, cada caso en particular tiene una historia. El de Abraham, donde Dios lo probó, donde Dios probó su fe al límite. Dios sabía que no era una persona materialista, entonces no lo probó económicamente, pero sabía que tenía algo que amaba mucho, era su único hijo. Y no lo podía probar en lo material, porque si Dios le decía a Abraham, entregá todo lo que tenés y sacrificalo y quedate sin nada, Abraham se sacaba. Era una persona desprendida. El pastor siempre habla, ¿por qué Dios a veces hay personas que la bendice terriblemente? Porque dice, cuando Dios ve que no hay amor al dinero, no hay materialismo, Señor te bendice. No todos los niveles van a ser iguales. Cuando Dios ve que hay un poquito que te va a hacer mal, te baja un poquito a veces la térmica y después vuelve a levantar. Porque el propósito de Dios no es mantenernos pobres, pero no todos van a ser empresarios, ni exitosos, hay gente que va a ser un buen trabajador, exitoso, pero también Dios va a trabajar en el trabajo de cada uno. Y Dios empieza a mirar individual, Dios está mirando tu vida, la vida de cada uno, está mirando en qué tiene que apretar. Y Dios va a apretar donde tenga que apretar aunque te duela. A cualquiera, yo estoy hablando principalmente a mí. Dios me decía, yo voy a hacer cosas que a veces no tienen sentido para tu forma de ver o la forma de ver nuestra, pero todo es con propósito. Yo tengo que apretar de una forma a uno y de una forma a otro. Es como si fueran las cuerdas en un arpa. Todas las cuerdas tienen una afinación diferente. El Señor sabe a cuál tiene que aflojar y cuál tiene que ajustar. Y el Señor decía, permito cosas que no tienen sentido. Yo decía, Abraham, un hombre, yo humanamente pensaba, ¿qué más se le puede pedir a este hombre? Todo lo que hizo, abandonó su tierra, su parentela, su padre falleció en el camino, su sobrino lo despidió. Aguantar lo que Dios le pidiera, Abraham lo hacía. Y acá quedó demostrado, él en silencio, y aún me imagino, como decía recién en su cabeza, Señor, ¿por qué me pedís esto? 25 años me demoró. ¿Se acuerda lo que leyó el pastor de la historia de Isaac con Jacob y Esaú? Dice, si usted prestó atención, dice que Rebeca era estéril. El pastor leyó eso. Y él leyó algo que a mí me marcó también,
que dice que él tenía 40 años cuando la tomó por mujer y oró a Jehová. ¿Y cuándo fue padre? A los 60, 20 años. 20 años orando por un hijo. Abraham tuvo 25, casi que lo empató a su padre. 20 años. Y como decía el pastor, parecía que era algo generacional, porque después Raquel también. Abraham con Sara, Isaac con Rebeca, Jacob con Raquel, la que amaba, la que él quería, con la que él quería tener hijos. A tal punto que él se casa con las hermanas en este engaño. Él no quería casarse con las hermanas, quería solamente a Raquel, pero se casó con las dos por un engaño de su suegro. Dice que Dios miraba cómo se despreciaba a Lea, y en compensación a ese desprecio dice que Dios le daba hijos. Le dio de las 12 tribus de Israel, los 6 hijos se los dio, los 6, y los más principales se los dio a Lea. Le dio a Rubén, le dio a Simeón, le dio a Leví, le dio a Judá. Entonces Raquel dijo, tengo que hacer algo, yo soy estéril. Llama a su sierva, a Bila creo que era, y le dice, tenía aunque sea hijos con mi sierva. Tiene 2 hijos, pero Dios vuelve a trabajar y le da 2 hijos más a Lea, y de Yapa le da una mujer. La única mujer de las donde está dentro de las 12 tribus, son 13 hijos, es de Lea. Después sí dio la premia a Raquel y le da los 2 hijos quizás a José, a Benjamín, los 2 últimos en su vejez. Pero como le decía, Dios aún, vos decías, hasta el último momento Dios sigue procesando. En el parto nace Benjamín, muere su madre y la que él amaba, y uno dice que cómo Dios ya estaba. Después pasa lo que pasa con José, donde él piensa que lo mataron, donde Dios le priva de un hijo 13 años. Por eso le decía, no le fue gratis a Jacob todo lo que él pasó. Los 20 años del proceso, de engaño, de estafa, de todo, decía, bueno, ya está. Como padre pierdes a esa mujer amada, le arrebatan un hijo que tenía 13 años. Digo, cómo Dios seguía trabajando hasta el último, pero el final siempre es bendición. Y vamos a Job capítulo 42, versículo 12. Le doy tiempo que lo vaya buscando. ¿Alguien me puede decir la hora? Porque listo, ya había unos minutos más y ya cortamos. Capítulo 42, versículo 12. Dice así: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, el doble, tenía 7.000, 6.000 camellos, él tenía 3.000, 1.000 yunta de bueyes, tenía 500, y 1.000 asnas, tenía 500, exactamente el doble le dio el Señor. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. La cantidad de hijos fue exactamente igual. Él le arrebató 7 hijos varones y 3 hijas, y él le dio exactamente lo mismo. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Por eso le decía, hay tiempo de disfrute. No se crea que el proceso de Dios va a ser para que vos sufras y estés toda la vida. No, no. Yo hablo de proceso. En el caso de, como digo, cada uno tiene su tiempo individual. Es como decía el pastor cuando él tuvo el llamado a ser pastor. Él no todos van a ser llamados a ser pastor, pero el trato generalmente para ser pastor es un trato un poquito más duro. Cuando una persona tiene un grado ministerial, al que más tiene, más se le demanda. Es medio duro. Entonces, Abraham fue un hombre exitoso, el trato fue duro. Isaac fue un hombre riquísimo, dice que lo sobreabundó 20 años donde tuvo que trabajar. Isaac, Jacob, todos. Isaac fue a la tierra donde estaba Abimelech y trabajaba y Dios lo prosperaba y le cerraban los pozos de agua y la abría, pero tenía que aguantar. Proceso, y aguantaba y tenía que pasar. Y yo hablaba una vez, no sé cuántos se acuerdan del hermano Sergio Díaz, que vino acá el profeta Sergio Díaz.
un hombre, tremendo hombre de Dios, que nos trajo palabra a todos. A la hermana Graciela le trajo una palabra que hoy está en pleno cumplimiento, a otros hermanos también que se empezaron a cumplir, pero al pie de la letra. Y otros que todavía estamos en la dulce espera, como yo, que todavía no veo ni la nube de la... ni la pequeña de la palma de una mano, pero bueno, estamos esperando, son 16 años casi. Viernes 2 de octubre del 2009, no me olvido más, me quedo acá, tac, tac, tac. Eso no se olvida más. Y él habló, dijo, de la ley de la compensación. Dijo, Dios no puede dar de acuerdo al proceso lo mismo a todos, va a ser de acuerdo a tu proceso. Dios no es injusto, ¿eh? Por eso digo, a veces el pastor Di Rocco decía que mucha gente viene y dice, yo quiero tu unción, yo quiero tu unción. Dice, bueno, vení que te voy a decir lo que me costó a mí. El proceso de Dios, la abnegación, el subirme a predicar a una plataforma casi muerto, el estar dos semanas donde él se estaba muriendo literalmente. Cuando vino acá a San Luis, ustedes quieren buscar el video en YouTube, fíjense lo que era ese hombre y miren ahora lo que es el pastor Di Rocco ahora, está rejuvenecido. Así caminaba. Tenía el traje, la camisa pegada, un hombre de 1,90 m y pico, era un palo vestido. Dice, le decían el oso a él, dice, de pasar a levantar a mi mujer con las 2 manos, dice, yo no me podía ni levantar de la cama. 27 años estuvo con una enfermedad, hasta que hoy está mucho mejor, está rejuvenecido, pero sigue en el proceso, pues se le decía, no se termina, sigue contando. Él cuando vino aquí a San Luis era un palo vestido. Yo me puse a ver, bueno, el video está en YouTube, impresiona el color de la piel, el color oscuro, parece una persona que se está a punto de morir. Y uno mira ahora, actualidad, es otra persona. El Salmo 90, no sé si lo mencioné antes, Salmo 90, lo pueden buscar. Ya con esto vamos a ir terminando. Le voy a dejar que lean algo que el Señor me habló también, y lo pueden leer en su casa. Les voy a dar unos pasajes y ya está. Ya estamos cerrando. Salmo 90. Vamos a esperar que lo encuentre. Es una oración de Moisés, dice, varón de Dios. Un hombre también que tuvo 3 etapas de 40 en su vida. 40 años en Egipto, 40 en el desierto y 40 con el pueblo de Israel. 120 años clavado. El trato de Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto donde se entorpeció hasta en su forma de hablar, 40 años aguantando el pueblo de Israel, y el Señor le dijo, vos no vas a entrar. Y a mí, yo a veces pensaba, decía, qué injusto. Bueno, el pastor Pablo habló de que después él se presenta en el monte de la transfiguración, pero el Señor también me decía, el que más tiene, más se le demanda. De acuerdo al nivel que Dios te vaya llevando, va a ser mayor la responsabilidad. Moisés era una persona, el hombre más manso de la tierra, y sabía lo que estaba haciendo. No era cualquier persona de Israel. Entonces Dios le dijo, vení, parate, mira acá, eso es lo que le voy a dar al pueblo de Israel, lo que iba a entrar, bueno, vos no vas a entrar. Y después Dios lo recompensó en el monte de la transfiguración, pero estando en vida aquí, no lo hizo. El Salmo 90, Dios me habló muchas veces a mí, y habló por boca de este hombre, Sergio Díaz, y dijo, Dios tiene una ley de compensación. Versículo 15, dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal, conforme. Dijo el pastor de ese Sergio Díaz, dijo, el que sufre menos 10, Dios lo va a elevar más 10. El que sufre menos 5, Dios lo va a elevar más 5. Es como una línea. ¿Se acuerdan lo que hablaba el pastor Pablo de la palmera? El Señor primero te hace echar raíz. Tac, tocar la napa, fortalecer la raíz, después salís para arriba. Entonces el Señor, con cada uno individualmente, estas personas fueron, estos 2 casos, Abraham y Job, fueron hombres tremendos, hombres de Dios, testificados por Dios mismo. Abraham, mi amigo, mi siervo, padre de la fe. Job, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Dios dio testimonio a estas 2 personas y tuvieron un proceso durísimo. Por eso este salmo que decía el 90, decía, el Señor, de acuerdo a lo que Él procesó, Él también recompensó. Usted ve lo que Job vivió 140 años más, lo hizo ver hasta la 4ª generación. No fue solamente, bueno, te restauras, hasta le dio exactamente el doble de lo económico. Vinieron, dice que le trajeron anillos de oro, presente. Pero hubo otros casos en la Biblia, que quiero que lo lea en su casa, donde Dios trabajó con personas que no conocían al Señor.
Pero Dios usó métodos donde trabajó en su orgullo. Y esto son otras cosas. Dios me decía, diferencia cada cosa. Personas como Naamán el sirio. ¿Alguien conoce la historia de Naamán? El capitán del ejército de Siria, que era leproso, y el pueblo de Israel estaba en pecado, y entonces entraban bandas armadas de Siria, entraban por ejemplo a un campamento de Israel, se llevaban prisioneros a la gente, se robaban las cosas. No había seguridad en Israel. Entraban y salían cuando querían. Y ese hombre tuvo un trato de Dios con respecto a su orgullo. Y es una historia espectacular que está en el libro de Reyes. Anótelo, Segunda Reyes. Capítulo 5. Lo voy a decir despacio para no... Y lo voy a corroborar por las dudas. Segunda Reyes, capítulo 5. La lepra de Naamán es sanada. Léalo. Hasta el versículo 19 lo puede leer, si quiere puede leerlo hasta el 27. Dios trató con el orgullo de este hombre. Donde dice, yo pensaba que este profeta iba a ser así. Ah, vos pensabas. Vos que venías a buscar tu sanidad. Bueno, yo te voy a enseñar a ser no solamente sano físicamente, sino también sano de aquí, interiormente. A tal punto que él se convirtió. El fruto de este trato de Dios fue que él reconoció al Señor. Lo reconoció. Se dio cuenta. Si lo tienen anotado, 5, 1 al 19. ¿Se acuerdan? La viuda de Sarepta de Sidón. También estoy hablando de personas extranjeras, ni siquiera eran del pueblo de Dios. Naamán el sirio. Anótelo, Primera Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Primera Reyes 17, 8 al 16. Aquí Dios prueba la fe de una mujer, donde se estaba muriendo de hambre y pensaba que iba a tener su última comida con su hijo, y Dios trabaja en su fe, en su confianza. 17, versículo 8 al 16. Elías prueba la fe de la viuda de Sarepta. Cuando Jesús andaba en la región de Tiro y de Sidón, también tuvo un trato con el orgullo de una persona y fue durísimo, Señor Jesús. Señor, me sorprendía. Y es en Mateo capítulo 15, anótelo, léalo en su casa. Lo voy a corroborar igualmente por las dudas. Versículo 21 al 28. Anótelo porque a mí me bendijo mucho. Yo por cuestión de tiempo no puedo leer todo. Quizá lea este para terminar. Y Josué, capítulo 6, hasta del versículo 1 al 20. Estos son los muros de Jericó. Un método totalmente fuera de lo natural, de lo normal. Y Dios me hablaba de que en esa ocasión el Señor le hace al pueblo ir mudito y le hace hacer una cosa totalmente fuera de lo común, dar vuelta alrededor. A ver, explíqueme, a ver, científicamente, estratégicamente, del lado que le quieran ver. ¿Cómo puede ser que yo rodee una ciudad, un muro, un día una vuelta, lo rodee el segundo día otra vuelta, el tercer día? ¿Qué explicación lógica le encuentra usted a esto? Y el séptimo día tiene que dar 7 vueltas, 13 vueltas en total. Después girar, gritar, totalmente fuera de lo común. Y el Señor le dice al pueblo, mudito, porque ya venía el antecedente hace 40 años atrás, donde habían venido los exploradores y apocaron el corazón del pueblo. Entonces el Señor le dijo, si ustedes llegan ahí charlando, yo me imagino, yo creo que usted se meta también en esa historia. Me imagino caminando por alrededor del muro, mira lo que estamos haciendo. ¿Vos estás seguro que no será que el profeta está equivocado? ¿No será que el hombre de Dios? ¿Por qué ve para qué se habrá ido Moisés? No, me parece que Josué está loco. No, Josué se está equivocando. No, esto no es, tenemos que arremeter, estamos acercándonos al muro. Es totalmente contra las estrategias de guerra, nos pueden flechear los arqueros. Son muros dobles. ¿Qué está haciendo? Está loco este hombre. Entonces el Señor le dice, mudo. Tocando trompeta, alabando al Señor, el arca, y ustedes silencio.
Después giren, griten. Cuando cayeron los muros, se le acabó la duda y la incredulidad, porque nos pasa todo. A veces el Señor nos manda a hacer algo y decimos, no, imposible. Cuando se abre la puerta decimos, gloria a Dios. Pero mientras tanto estuvimos dudando. Entonces, todas estas historias, todas estas cuestiones que Dios me habló de métodos donde Dios se mueve de una manera ilógica, irracional. Se mueve de una manera que a veces hasta parece caprichosa, parece injusta, pero todo tiene un propósito. Y siento en el espíritu de leerle esto, y ya cerramos, Mateo 15, 21, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndome, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando de sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues das voces tras nosotros. Buenísimo los discípulos también. En vez de decir, no, Jesús, ¿por qué no la atendés? Rajala que molesta. También mucha fe no tenían. Y acá quiero que usted lo anote, si quiere anotarlo en el costado. Primer trato de Dios con esta mujer, indiferencia. ¿Cuántas veces parece que el Señor estamos hablando, orando, el Señor está indiferente? Parece. Yo siempre digo, Dios no es un Dios injusto, ni mal. Dios sabía lo que iba a pasar. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 24. Exclusión. Tac, fuera, vos no perteneces a lo que vengo a buscar. Fuera, el Señor excluía. Parecía, yo siempre digo, aclaro, el Señor no excluye a nadie, no hace excepción de personas. Él sabía lo que iba a pasar, Él es omnisciente. Si bien Él no estaba en todos los atributos de Dios, pero Él estaba en contacto con Dios y sabía que algo iba a pasar allí. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. ¿Sabe lo que hizo aquí la mujer? Se humilló. Se rompió totalmente. Si había orgullo en esta mujer, desapareció totalmente. Respondiendo Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Desprecio. Indiferencia, exclusión, desprecio. Los tres cosas que Dios usó para tratar con esta mujer. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, ahí saca el diploma el Señor. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor tenía como propósito que tenía que trabajar con su orgullo. Y cuántas veces el Señor, aún siendo sus hijos, trata con nuestro orgullo. Yo creo que el trato de Job y de Abraham y cualquiera de sus hijos, a veces el Señor nos ve un poquito orgulloso y mete algo allí. Y yo hablo principalmente por mí. Y a veces la prueba de fe del Señor es responderte que no. Y de ahí viene la prueba de fuego. Señor, quiero esto, quiero aquello. Señor, sana esto, sana aquello. ¿Sabe cuántas veces yo pedí que sana a mi padre? ¿Cuántas personas oraron por mi padre? Anacondia, diferente. Yo vi, miraba. Entonces él veía que él nunca renegaba. Se ponía su cabeza. Yo esperaba que le abriera los ojos y saliera a mí. Nunca. 86 años va a cumplir. Fue la voluntad de Dios. Dios sabe por qué. Yo no lo sé. Eso es uno de los casos donde yo me voy a enterar arriba. Me voy a tener que llevar la libretita y anotar, si el Señor me hace acordar. Pregunta al Señor. Voy a hacer un papel y le voy a decir, déjame llevarme el papel. ¿Por qué esto? ¿Por qué te llevaste a mi mamá cuando éramos los 3 menores de edad? Estábamos pasando hambre en tierra ajena, bla, 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 bla. ¿Cuál era el propósito, Señor? El Señor te responde, yo te desamparé, te dejé tirado o no. ¿Se acuerda lo que pasó también con Noemí? Se fue, volvió llena, volvió con las manos vacías. Dios después genera algo que la restituye, ya sin su marido ni sus hijos. Pero el Señor de igual genera algo hermoso en ella. La historia de Ruth también, léala. Son cosas donde a veces Dios te habla tan claramente. Dice Dios, estos eran tus planes, pero yo tenía estos. Le invito a que se ponga de pie y le damos gracias al Señor por su palabra. El Señor primeramente me habló a mí
Y cada vez que yo hablo una de estas palabras, llego a mi casa a la semana y me viene una semana, generalmente se me viene una semana dura, porque después dice Dios, vos dijiste esto, ahora tenés que poner el cuerpo, aguantarlo. Muy lindo lo que escribí, ¿se acuerdan lo que decía el pastor Pablo? Pero ahora hay que ponerle hay que poner el cuerpo. El Señor dice, bueno, muy lindo lo que yo te hablé primero a vos. A ver cómo arrancamos la semana, cómo seguimos la semana. Dios sabe. Cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y porque aún dentro de lo que tú me has preparado, Señor, estando aquí arriba, tú me cambias muchas cosas, me hablas, me corriges, me enseñas. Soy la primera persona que necesita de ti, Señor, y necesita no bajar los brazos. Y sé que aquí todos lo estamos haciendo de la misma manera, Señor. Ninguno de los que estamos aquí podemos esquivar el proceso, Señor, el cual va a terminar en bendición. Yo tengo pensamientos de paz, de bien y no de mal, dijiste tú, Señor. Tú hablaste a tu siervo Moisés en Deuteronomio, decía, yo les permití esto, les permití pasar esto otro, para la postre hacerles bien. Los quiero prosperar, los quiero maduros espiritualmente, los quiero bendecir, los quiero ver en otro nivel espiritual. Pero es necesario cursar cada materia de tu escuela, Señor. Es inevitable, Señor. Leemos tu palabra, oramos, te buscamos, nos congregamos y eso no lo tenemos que dejar de hacer jamás. Y en el campo de batalla aplicamos lo que aprendemos en la comunión contigo en tu casa, en la oración y en la lectura. Trae sobre tu pueblo, Señor, espíritu de oración, de clamor, de intercesión, de lectura de tu palabra y de congregación y humillación delante de ti, Señor. Perdona mis pecados. Si he dicho algo que no te agradó, Señor, perdóname. Estoy en tus manos, Señor, y soy el primer pecador de aquí, de este lugar, y la primera persona que necesita seguir siendo trabajada por ti. Tú has de seguir probándome y fogueándome como cada uno de mis hermanos, pero sé que es para bien. Tú no eres un Dios tirano, eres un Dios de amor. Sé que hay personas, Señor, que tú me estás hablando y me estás diciendo que están a punto de terminar una etapa de un proceso. Señor, tú me estás hablando a mi corazón y me estás diciendo, Señor, que hay personas aquí adentro que están a punto de alcanzar algo que están esperando, Señor. Quizás hace tiempo, quizás hace años, quizás hace minutos, días. Sé que tú estás por destrabar algo que está trabado, Señor, y lo siento, Señor, en mi corazón. Tú estás por abrir y destrabar algo en el mundo espiritual que es imposible, Señor. Yo sé que lo estás haciendo, Señor, en este momento. Que tengamos la actitud que tuvo Job, Señor. Te adoramos, Señor. Como dice esta canción, en mi vida has sido bueno, Señor. En mi vida has sido tan fiel. ¿Cómo vamos a dudar de tu bondad, Jesús? ¿Cómo hemos de dudar, Señor, de tu amor y de tu misericordia? Perdóname, Señor, si alguna vez hablé y dije algo que no te agradó, Señor. En las lágrimas, en el clamor, en el dolor, tú conoces nuestro corazón y lo único que frena tu obrar es la rebeldía, Señor. Líbranos. Que aun cuando digamos algo que no tiene sentido, pero que sea que sale desde nuestro corazón con dolor, que tú nos entiendas, Señor. Y aún nosotros, cuando tú estás procesando nuestra vida y lo que estás haciendo no tiene sentido en nuestros ojos, Señor, podamos hacer como dijo el profeta Jeremías: bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, porque no es para siempre, dice, no es para siempre el proceso. Luego tú nos restauras y nos levantas. Si estamos frenando tu obrar con pecados, perdónanos para que el proceso sea en tus tiempos, Señor. Te adoramos y bendigo a este pueblo, Señor, que te ama y que está siguiendo tus caminos, Señor, y que está caminando y que se está esforzando y que tú los vas a bendecir. Yo sé que estar en tus caminos aún, a pesar de todo lo que nos esté pasando, es sinónimo de que tú vienes con bendición sobre tu pueblo.
Y un día se van a terminar las pruebas y vamos a estar contigo, Señor. Pero en esta tierra, aún hemos de ver en esta tierra de los vivientes tu mano gloriosa. Lo declaro, en estos días vamos a ser sorprendidos por ti, Jesús. Para la gloria y honra tuya, y lo vamos a dar como testimonio, Señor. Acompaña a tu pueblo a su hogar, bendícelo en todas las áreas de su vida, llénalo de tu presencia. Te agradecemos por todo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Y nos vemos el día domingo. Nos vemos en la casa del Señor. Bueno, puede saludar a su hermano. ¿Quién? Amén. Vamos a alabar al Señor. Mientras saludamos, vamos a alabar al Señor. Con mi ser